Perfecto, muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Las pláticas de los jueves ya tradicionales, orientadas de manera especial a nuestros alumnos de la carrera de ingenieros o tecnistas en sistemas de producción, además de todos los productores del Estado y de la República que tienen a bien acompañarnos en esta serie de conferencias. El día de hoy le damos una cordial bienvenida y en nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Zootecnia, en lo particular de nuestro director, el doctor Carlos Ortega, le damos la más cordial de las bienvenidas y le agradecemos infinitamente por su apoyo al doctor Adrián Raimundo Quero Carrillo. Muchísimas gracias, doctor, por su participación, quien el día de hoy nos va a ofrecer una plática titulada Beneficios del pastoreo y o corte oportuno en praderas de gramíneas. Sí, es un tema sumamente importante e interesante por las condiciones que ahorita pasa la actividad ganadera, de manera especial el sistema producto carne. Sea cordialmente bienvenido, doctor Quero. Me voy a permitir dar una pequeña reseña de su formación. El doctor Adrián Raimundo Quero Carrillo tiene su esposa, la señora Leonor Miranda Jiménez, y su hija Irene Adriana Quero Miranda. Realizó sus estudios de licenciatura por allá en 1978 al 1982 en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, recibiendo el título de ingeniero agrónomo zootecnista en Buenavista, Saltillo, Coahuila. Para el 89 al 91 obtiene el grado de maestría en producción animal en el Colegio de Posgraduados Campus Montecillo, Ganadería, Texcoco, Estado de México. Del 96 al 99 obtiene el grado de doctor en Plant Breeding, Texas A&M University, en College Station, Texas, en los Estados Unidos. Realiza un postdoctorado del 2005 al 2006 en Animal Biotechnology en la Universidad de Montreal, en Quebec, Canadá. Su actividad laboral inicia desde 1980 como técnico extensionista en la anterior Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en San Pedro Apóstol, Oaxaca. Como técnico en la empresa Forrajes y Engordas Técnicas, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en Ramos Arizpe, Coahuila, del 82 al 84. Es investigador adjunto en el INIFAP del 1984 al 1993 en Tecuala y Santiago Ixcuintla, Nayarit. Es asesor técnico en Industrias Nortec en la Ciudad de México del 92 al 94. Profesor en el sistema bovinos leche en la Universidad Autónoma de Chapingo en 1992. Profesor investigador titular en el Colegio de Posgraduados Campus San Luis Potosí y Campus Montecillo del 1994 a la fecha. Ha asesorado a 3 estudiantes de licenciatura, 11 doctorados como profesor consejero, 11 maestros en ciencias como también profesor consejero. Tiene 72 artículos publicados como autor o como coautor en revistas indexadas. Tiene 5 libros también participando como autor y coautor, 275 resúmenes de investigación ya publicados como autor y como coautor. Tiene 8 patentes en variedades vegetales con título de obtentor, 2 como modelos de utilidad industrial. Tiene cualquier cantidad de cursos, 21 en el Colegio de Posgraduados sobre producción de forrajes y pastoreo, producción de semilla de especies forrajeras tropicales, ¿sí? Evaluación y utilización de forrajes, técnicas de investigación en forrajes, reproducción y mejoramiento de pastos opomícticos. En proyectos externos tiene 12 proyectos financiados para la investigación en forrajes y hasta el día de hoy pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Bien, doctor, pues mucha experiencia y estamos seguros que esa experiencia se transmitirá a todos nosotros para aprovechar
si todo el conocimiento que usted tiene en relación a los forrajes. Tiene la palabra, doctor. Cuando usted guste puede iniciar con su presentación. Muchas gracias y bienvenido de nuevo. Bienvenidos todos los invitados también. Gracias por acompañarnos y ojalá que logremos el mayor aprovechamiento de esta plática. Gracias y adelante, doctor Quero. Muchas gracias, muy amable por su presentación, muy extensa, pero muy agradecido por la invitación que me hicieron, y con todo gusto. Yo he trabajado en tierra a pie, haciendo las cosas físicamente, y ahora me toca más lectura y más interpretación. Entonces, con tanto año en esto, pues ya le entiendo, no por bueno, sino por terco, a muchas cosas del pasto. Y una de las razones por las que les propuse el título es porque pues he notado que no somos eficientes en la cosecha. A veces la retrasamos y a veces la adelantamos, y eso tiene consecuencias muy serias a mediano y largo plazo sobre la pradera y sobre la producción animal y la rentabilidad y obtención de recursos de los usuarios en pastoreo. Entonces, primero vamos a empezar a definir pues cuál es el momento adecuado, ¿no? El momento adecuado es cuando coincide la máxima producción de materia seca con la máxima calidad de forraje en plantas en competencia. Entonces, si nosotros no tenemos plantas en competencia, pues no vamos a obtener el punto óptimo de manera seria, porque todavía sigue habiendo un espacio donde penetra la luz solar. Los pastos están programados para cubrir genéticamente los espacios donde hay luz. Entonces, si llega luz al suelo, se activan las yemas basales y las yemas axilares y producen macollos nuevos que van a tratar de aprovechar esa luz. Pero bajo sistemas de pastoreo mal manejados, pues eso no ocurre, y las plantas van perdiendo vigor o van autosombreándose y van afectando su productividad primaria de forraje de calidad. Entonces aquí hay dos objetivos. Tenemos que producir la máxima cantidad de forraje con la máxima calidad, y el momento óptimo ya ha sido determinado por muchos estudios a nivel mundial. Recientemente en el trópico, a partir de los años 90, fue consolidándose con muchas publicaciones, con muchas especies, y se ha demostrado que el punto óptimo de corte es cuando las plantas alcanzan el 95% de interceptación luminosa y no el 100% como se había manejado previo a los años 90 y 80, ¿no? Entonces, es muy importante definir cuál es el punto óptimo. Si nosotros cosechamos en el punto óptimo, vamos a obtener muchas ventajas en lo que vamos a ver en el transcurso de la plática, ¿sí? Entonces, debemos definir que el punto óptimo es el 95% de interceptación, y esto se logra a diferente altura en plantas en competencia, dependiendo de la especie, dependiendo del manejo y dependiendo de la variedad. De la especie, porque hay especies pues de porte alto, de porte bajo, hay variedades dentro de especie que incluso en pasto búfel, que ustedes conocen, las variedades se clasifican en altas, medianas y chaparritas. Entonces, dependiendo de la especie, de la variedad y del ganado en pastoreo, si nosotros tenemos borregas en pastoreo, pues van a cortar más al ras, más abajo, y si tenemos vacas en pastoreo, pues van a cortar más arriba porque tienen que atrapar con la lengua el forraje. Entonces, estos tres factores nos determinan cuál es la altura óptima. Si nosotros tenemos borregas, va a haber un punto de compensación, vamos a tener más densidad de macollos, pero macollos más pequeños en el rebrote siguiente. Si tenemos vacas con la misma especie y la misma variedad que con borregas, vamos a tener macollos un poco más grandes o más grandes, y con menor peso o con mayor peso por macollo individual, y en menor cantidad y menor densidad. Entonces las plantas tienen una capacidad de plasticidad genética de adaptarse al animal que las esté pastoreando, pero la altura de corte pues va a ser la que nosotros definamos al 95% de interceptación luminosa, ¿sí? Entonces el forraje se puede fraccionar en estratos superior, estrato intermedio y estrato basal, donde nosotros vamos a tener la mayor calidad de forraje, la mejor calidad de forraje
en el estrato superior si pastoreamos de manera adecuada. Si dejamos que el pasto se haga viejo, pues vamos a tener material lignificado, vamos a tener tallos, vamos a tener otros componentes, pero cuando nosotros estamos pastoreando al 95% de interceptación, siempre vamos a tener hojas con alta calidad y alta digestibilidad en el estrato superior. El estrato superior es muy dulce. Nosotros, como tenemos el paladar atrofiado, pues no detectamos lo que es ligeramente más dulce de otros estratos. Muchos ganaderos comentan que el ganado no carga reglas, o sea, que no tiene una regla métrica para decir cuál es la altura de pastoreo, porque el principio universal de pastoreo es el 95% de interceptación luminosa y el ganado pastorea por estratos, porque el estrato superior es más dulce que el estrato intermedio y lógicamente que el estrato inferior. Entonces, cuando los ganaderos comentan que el ganado no tiene reglas, pues están un poco sesgados porque para el ganado la parte superior es más digestible, más sabrosa, y la parte inferior es menos digestible y menos sabrosa. Entonces, el ganado por naturaleza tiende a buscar lo que es más digestible y lo que es más sabroso, y el estrato está bien definido. Entonces, el estrato superior, bien manejado, va a ser siempre de alta calidad, de alta digestibilidad y muy adecuado. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas de sobrepastoreo o de manejo del pastoreo, pues nos ocurren dos situaciones principales, ¿no? El forraje remanente que nosotros mantenemos en la pradera después del pastoreo, ¿cuánto dejamos como rastrojo para que se recupere el pasto y cuánto utilizamos? Entonces, podemos tener elevadas reservas de carbohidratos en los pastos, que las reservas de carbohidratos están en la base, siempre en la base o al pie de la corona. Entonces, si nosotros tenemos elevadas reservas de carbohidratos o contra bajas reservas de carbohidratos, y si pastoreamos con una buena cantidad de forraje remanente o cortamos muy agresivamente, pues vamos a tener diferentes respuestas en la planta en el siguiente rebrote. Si tenemos buenas reservas de carbohidratos y buen forraje remanente, pues nuestro rebrote va a ser eficiente al 100%. Entonces, si empezamos a combinar buenas reservas de carbohidratos con pastoreos agresivos, vamos a tener un 65% de rebrote, de eficiencia del rebrote. Entonces, estas combinaciones nos van a ir afectando, y si tenemos un pastoreo agresivo con bajas reservas de carbohidratos, pues vamos a tener niveles de eficiencia de rebrote pues afectados similarmente por esto. Entonces, es lo que ocurre en nuestras praderas. Los pastos evolucionaron al corte y al pisoteo, lo requieren. Si un pasto no se corta y no se pisotea, se deja aviejar, el pasto no sabe cómo reaccionar. Entonces, si ustedes traen a su memoria los terrenos baldíos o los camellones del municipio que no les da mantenimiento, pues se ven feos los pastos, ¿no? Porque los pastos evolucionaron al pisoteo y al corte, pero al pastoreo trashumante, no al pastoreo agresivo, como vemos en esta diapositiva, al 45% de oportunidades de recuperarse, ¿no? Entonces, nosotros debemos de mantener nuestra eficiencia de pastoreo cercana al 100%, con buenas reservas de carbohidratos y con buen forraje remanente para que el siguiente rebrote sea rápido y sea de manera eficiente, que vuelva a abarcar la cobertura del suelo, la producción de forraje, y que nos mantenga estratos de pastoreo verticales adecuados para la cosecha del ganado. Y vamos a ver más adelante la importancia de todo esto, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos esto, pues vamos a empezar a trabajar para ir solucionándolo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes varios ciclos de pastoreo. Normalmente en tierras comunales o en tierras de propiedad compartida ocurre eso, que ocurren varios ciclos de pastoreo y estamos teniendo una eficiencia de rebrote del 45% en 6 ciclos de pastoreo que le damos a un potrero comunal, ¿no? Entonces, si multiplicamos la probabilidad de que se mejore el rebrote, pues vamos a tener que, multiplicando punto por 45 por punto 45 6 veces, pues ya andamos en el 1% del potencial de rebrote. Y es lo que vemos en muchos ejidos de zonas áridas y de zonas semiáridas donde está el pastoreo pues muy agresivo, ¿no? Entonces tenemos menor cosecha de productividad primaria, hay problemas que todos vemos de desertificación, pérdida de vida silvestre,
hay una menor base genética para la viabilidad de las poblaciones silvestres. Aunque veamos animales silvestres, de vez en cuando, pues la base genética no la vemos, se está haciendo demasiado pequeña, y aunque veamos animales, la población se vuelve inviable porque ya no tiene una base genética sólida que le ayude a enfrentar los retos del cambio climático y los retos de la devastación de los ecosistemas. Entonces empezamos a tener problemas de erosión genética y física en los agostaderos, reducción de la cosecha de agua y mantos freáticos, aguas geológicas, y pues vamos caminando hacia una pobreza ecológica y hacia una pobreza económica pues muy sólidamente, ¿no? Entonces, lo que pasa con los pastos bajo pastoreo es que estos solamente crecen bajo condiciones de temperatura, humedad y fertilidad adecuada, ¿no? Entonces, las épocas en el agostadero, como en el agostadero nadie fertiliza en zonas áridas, pues se combina con la humedad y la temperatura de crecimiento. Entonces, a veces llueve en junio, julio, las temperaturas son adecuadas desde abril, mayo, pero en abril y mayo no hay lluvia. Empieza a llover en junio, julio, a finales de julio, agosto, y este año que fue muy bueno, pues un poquito en octubre, ¿no? Entonces, la época de pastoreo es cuando se combina la temperatura y la humedad en los agostaderos, y solo estos meses son de crecimiento activo. El principio es básico: si un pasto no crece, no lo debemos pastorear. Entonces, para los pastoreos de invierno están las leguminosas arbóreas, arbustivas, está el forraje que guardamos en silo o en heno, y las alternativas que nosotros desarrollemos de manera intelectual, porque Dios nos dio albedrío, y los animales, los caballos, los perros, nunca dejan de ser infantiles en su comportamiento. Entonces, los que debemos de solucionar somos nosotros. Entonces, podemos controlar la humedad en sistemas de riego. Podemos controlar la fertilidad del suelo, pues aplicando fertilizantes químicos o leguminosas. Y también la humedad en los agostaderos se puede solucionar un poco con la promoción de leguminosas invernales o de arbustivas invernales. Entonces, el principio es que si un pasto no crece, no se debe de pastorear. Y si nosotros no pastoreamos, en el siguiente ciclo de lluvias, el rebrote, cuando guardamos suficiente energía, va a ser muy vigoroso, y la productividad primaria pues también va a ser similarmente muy vigorosa, ¿no? Entonces, el 95% del país es de pastos de verano, o sea, las lluvias son en verano. Los ecosistemas modificados por el riego pues son muy pequeños en el país, tal vez el 1% de la superficie total del país. El 83% del país es de temporal. Entonces, es muy bueno que nosotros trabajemos en el temporal y que apoyemos bajo el entendimiento de la dinámica de rebrote a los propietarios de tierras de riego, ¿no? El rebrote es universal. Los principios del rebrote son universales. Pueden capacitarse en Chihuahua y trabajar en el trópico y no hay ningún problema. Es universal, ¿no? Entonces, respetando el momento óptimo de siembra, pues hay muchos beneficios. Para el productor, le va a poder dar más vueltas al capital. El capital es el número de pastoreos. Si nosotros pastoreamos en base a días gregorianos, es variable, pero si pastoreamos en base al 95% de interceptación luminosa, vamos a tener siempre la misma condición fisiológica del pasto, y hay muchas ventajas como las que vamos a comentar ahorita. Vamos a tener mayor cantidad de forraje coincidiendo con la mayor calidad del forraje, ¿sí? Eso es beneficios para el productor: más vueltas al capital, más calidad y más oportunidad de producir. Para el ganado hay más calidad de forraje, mejor tasa de pasaje, más tiempo de rumia, más vaciado del rumen para que vuelvan a llenarlo con forraje de calidad. Entonces hay muchos beneficios para el productor, tanto para él económicamente como para el ganado que mantiene en pastoreo. Para el sistema, pues yo les comento en las pláticas que doy que pues no hay nada más bueno que la juventud. La juventud es lo mejor, y las praderas se pueden mantener jóvenes, y estando jóvenes en su estadio de vegetativo de transición, pues soportan más la sequía, soportan más el pisoteo, soportan más el corte, soportan bajas temperaturas, nubosidades y plagas, y la velocidad del viento también. Entonces, las praderas se pueden mantener jóvenes si las pastoreamos de manera adecuada.
Entonces, si nosotros dejamos que el forraje se avieje o que alcance más altura, va a haber mucho desperdicio del ganado por pisoteo, por rompimiento de tallos reproductivos, se rompen al echarse el ganado y vamos a tener pérdidas por eso también. Pero si mantenemos las praderas en estado juvenil vegetativo, las praderas vuelven a alcanzar su ángulo hacia el sol, pues más rápidamente y no les afecta nada. Entonces hay menos desperdicio. Para el investigador también hay beneficios, porque estamos leyendo el genoma del pasto. Y a través de leer el genoma del pasto, todo lo que encontremos en el manejo de investigación que hagamos sobre pastoreo deja de ser anecdótico. En el pasado era anecdótico todo lo que encontraban en pastoreo porque no lo referíamos a un punto de convergencia entre el genoma de la planta y la fisiología de la planta. Entonces, cuando pastoreamos al 95% de interceptación, lo que ocurre es que estamos atrapando el genoma y estamos atrapando el estado fisiológico. Y lo mismo que ocurra en el trópico seco de Tabasco o de Tamaulipas va a repetirse en Guerrero, en el trópico seco de Jalisco o en el trópico seco de Michoacán o de Nayarit. Y lo mismo pasa en praderas del agostadero. Lo que encuentren en Chihuahua va a servir para San Luis Potosí, para Oklahoma, para las partes donde se distribuya la especie o las especies de interés, porque estaríamos atrapando el genoma y eso nos ayuda a comparar los datos entre años, entre ranchos, entre manejos alternativos, entre especies, y la información deja de ser anecdótica y nos da la oportunidad de tomar sólidas decisiones de manejo y aparte aprovechar la literatura. Antes no ocurría esto porque pastoreaban en Nayarit a 28 días de trópico seco y en Guerrero a 28 días, pero los 28 días en la misma época del año, en el mismo mes del año, no son iguales en Nayarit que en Guerrero. Entonces son similares, pero no iguales. Entonces las plantas se adelantan o se atrasan. El 95% de interceptación luminosa se correlaciona con la altura de planta. La altura de planta es lo que le podemos decir al ranchero. Esta es su altura de entrada y automáticamente va a estar atrapado el 95% de interceptación luminosa, ¿sí? Los sistemas de pastoreo son otra cosa. Aquí no estamos hablando de sistemas de pastoreo. Con los sistemas de pastoreo se puede hacer más eficiente el sistema, pero ya ese sería otro tema y hay más oportunidad de hacer eficiente el sistema, ¿eh? México es un país afortunado porque nosotros en esta diapositiva pueden ver que cuánto tiempo de pastoreo puede hacerse en muchos países. En corral, pues no hay pastoreo, hay que engordar a los animales, están encerrados, es al 0% de pastoreo, pero conforme nos vamos moviendo hacia países fríos, pues vamos viendo que sus tiempos de pastoreo son menores o deben de guardar forraje producido en verano en la época de calor y producir y dar alimento en pesebre, en establos. Lo mismo ocurre en zonas áridas. Para Canadá o Dinamarca o el norte de Estados Unidos, el frío es lo mismo que para nosotros las secas. Nosotros en verano debemos de cosechar muy buena cantidad de forraje para proporcionárselo al animal en invierno y dejar de pastorear los pastizales y pastorear en áreas donde haya riqueza de arbustivas y promover riqueza de arbustivas. Yo no veo ganaderos que promuevan en zonas áridas desmantus o leucaena o Pitocelobium regia, que son leguminosas muy valiosas de zonas áridas y que cuando nosotros empecemos a hablar de arbustivas invernales, tenemos que tener por lo menos 5,000 por hectárea. Entonces hay muchas alternativas para mejorar y trabajar para elevar la productividad primaria y la economía de nuestros ganaderos, ¿no? Entonces antes se pensaba que las praderas debían de pastorearse en base a la cantidad de forraje que nos ofrecían para el ganado. Entonces eso promovía que se usaran al 100% de interceptación luminosa y se medían los aumentos de peso. Se le daba más importancia al consumo del animal y a los aumentos de peso, al forraje disponible para el animal, pero no se daba importancia a la pradera. Y lo más importante es la pradera. Hay una máxima religiosa que nos dice de pórtate bien y te va bien. Y esa máxima religiosa no se cumple en la sociedad porque hay que tener un buen currículum, hay que trabajar duro, hay que ser terco en el trabajo y después competir contra nuestros mismos congéneres por un trabajo o
o por una actividad. Entonces la máxima religiosa no se cumple en la sociedad humana, pero en los pastos sí se cumple. La máxima religiosa de ten buen pasto, en buena competencia por luz y por nutrientes, buena densidad, y se va a mejorar la estructura de la pradera, la estructura vertical de la pradera, lo que nos va a aumentar la digestibilidad y la calidad del forraje que el ganado va a consumir, ¿no? Entonces, antes se pensaba que el animal era más importante y desarrollaron sistemas donde el consumo por animal era lo más importante. Incluso hubo un sistema de put and take muy famoso que todos lo queríamos adoptar. Se adoptó en el campo experimental donde yo estaba en Nayarit y sacábamos datos muy valiosos, pero era impráctico para el ganadero. El ganadero no puede tener animales flotantes y animales informativos, y era en lo que se basaba este sistema put and take. Entonces, en la producción en pastoreo, lo que se debe de respetar es la altura de entrada y la altura de salida del ganado. La altura de entrada es al 95% de interceptación luminosa, y la altura de salida es dependiendo del forraje remanente que nosotros querramos dejar o podamos dejar. Entonces, hubo un error. Y lo que ocurre cuando un pasto se deja llegar al 100% de interceptación luminosa es que las bases de la misma gramínea o de la pradera se van sombreando. Y cuando una hoja está sombreada, empieza a respirar más de lo que produce. ¿Sí? En esta diapositiva podemos ver, cuando tenemos 4 estratos, pues hay poco sombreo, hay buena tasa fotosintética en las hojas, la respiración es constante en las hojas, y el balance en números absolutos de la pradera, pues este valor de 23 que vemos aquí. Si nosotros dejamos crecer los estratos, los estratos inferiores van a empezar a sombrearse y a envejecer. Los pastos tienen algo que se llama senescencia programada. Las hojas van a envejecer, las hojas basales. En el caso de raygrass, cuando haya más de 3.5 hojas visibles. Si en raygrass hay más de 3.5 hojas, las hojas basales ya están seneciendo y están pasando los nutrientes y envejeciéndose y metiendo más mala calidad al forraje. Entonces, cuando nosotros dejamos que se incrementen los estratos, la respiración continúa, puede bajar por senescencia, pero el balance energético absoluto de la pradera pues se va a hacer más ineficiente, ¿no? En vez de tener 23 unidades absolutas, vamos a tener 19 unidades absolutas. Entonces, eso pasa cuando dejamos que se avieje, pero cuando cosechamos mal, ocurren varios fenómenos en la pradera. Se subordina la tasa de aparición de macollos. Si continúa el mal pastoreo, se subordina la sobrevivencia de coronas y vamos a empezar a tener espacios desnudos en la pradera. Entonces, hoy va a haber espacio para que entren las leguminosas espinosas o las arbóreas espinosas y otros efectos secundarios. Pero si pastoreamos bien, la tasa de aparición de macollos va a ser la óptima, la tasa de sobrevivencia de coronas va a ser la óptima, la recuperación del área foliar después del pastoreo es lenta si dejamos que se avieje o que pase al 100% de interceptación luminosa, la calidad del forraje es menor, la selectividad del ganado es mayor, se pierden periodos de pastoreo o vueltas al capital, se reduce la composición del forraje en su calidad, la tasa de pasaje por el rumen es más lenta, es menor, el tiempo de pastoreo es mayor, el tiempo de rumia es mayor y los retornos al consumo del animal son más largos. Entonces, cuando nosotros manejamos la pradera en estado adecuado, lo que medimos es la composición. Vemos cuánto es hoja, cuánto es material muerto, cuánto es flor, cuánto es tallo, porque esto influencia la calidad del forraje y la respuesta de la pradera la estandarizamos al momento en que atrapamos el genoma y el estadio fisiológico. Entonces, al 95% de interceptación estamos contando cuántos macollos sobreviven, cuántos aparecen, cuánto es hoja, cuánto es tallo, y esto nos da información sólida, ¿sí? Entonces nos da información sólida porque la hoja es lo más valioso del sistema. La hoja es extremadamente valiosa para la fotosíntesis y es muy valiosa para el rebrote, para que el balance se vuelva positivo. Entonces, también es valiosa para que el ganado la consuma y tenga buena calidad. Entonces, el valor nutritivo está relacionado con la edad del rebrote y la cantidad de hojas que compongan al forraje. Entonces, a través de estos mecanismos de contar los componentes del rendimiento, nosotros estamos viendo cómo nos responde la pradera
en cantidad de hojas, en velocidad de rebrote y en dinámica de aparición de macollos y de calidad de forraje. Entonces, nosotros debemos de evitar que la pradera madure. Otro aspecto que se ha comprobado es que no hay diferencias entre la calidad de especies templadas y especies intertropicales. Las especies C4 que crecen en el desierto chihuahuense, pues son consideradas intertropicales. Ciertamente no son tropicales completamente, pero se comportan con fotosíntesis C4 y son muy eficientes para el uso de agua y para el crecimiento a temperaturas elevadas. Entonces, al 95% de interceptación luminosa, no hay diferencia entre pastos templados y pastos intertropicales. La diferencia ocurre cuando nos empezamos a pasar del 95% de interceptación luminosa, porque los pastos tropicales inmediatamente alargan los tallos y en un día pueden perder hasta 5% de su digestibilidad. Si los seguimos retrasando en el corte, van a perder más rápido la calidad que los pastos templados. Esa es la diferencia que se ha comprobado de manera universal. Entonces, cuando el animal recibe únicamente forraje, pues el forraje debe ser de la mejor calidad y pastorear al 95% de interceptación nos va a dar la mejor calidad del forraje, ¿sí? Nos va a dar buenas razones hoja-tallo, buena calidad del forraje, se modifica la estructura de la pradera, buena densidad de bocado, menor número de bocados para que llene, buenas tasas de pastoreo. Entonces, todos los parámetros se ha comprobado principalmente por los ingleses y los brasileños, en pastos tropicales últimamente los brasileños, que se ven beneficiados en los aspectos del pastoreo, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios, se incrementan el área foliar, se recupera rápidamente y el ganado tiene beneficios colaterales, ¿sí? Entonces, se ha comprobado que la calidad del forraje, los componentes de fibras, los componentes de hoja se mejoran y el sistema cae en una condición de máxima producción de forraje de calidad. Entonces, cuando nosotros pastoreamos al 95% de interceptación, la estructura vertical de la pradera se mejora y se enaltece. Va a ser, la parte superior va a ser pura hoja, la parte intermedia va a tener tallos tiernos o va a tener menos calidad que la superior, pero los tallos que entren a componer la parte intermedia van a estar escasamente lignificados y van a tener una digestibilidad adecuada, ¿no? Entonces, nosotros conocemos que las variables ambientales condicionan la morfogénesis del pasto, pero a través de la morfogénesis nosotros podemos condicionar o manejar la estructura de la pradera. Vamos a definir cuántas hojas vamos a tener, cuántos macollos vamos a tener y cuál va a ser el tamaño de macollo y los índices de área foliar para el enaltecimiento del sistema, ¿no? En varios ciclos nosotros tenemos pues unos comportamientos diferenciales, pero el manejarlos entre al 95% de interceptación luminosa va a ser muy cercano a la calidad máxima que podamos obtener. Entonces ya no vamos a tener un límite superior a menos que metamos leguminosas o que cambiemos el sistema y le metamos riego y nuestro sistema se va a mejorar, ¿sí? Entonces, el mensaje aquí es que el límite de producción en gramíneas va a estar dado por pastorear al 95% de interceptación luminosa. Cuando metemos leguminosas arbóreas, se nos va a incrementar la productividad y va a mejorar el sistema, ¿sí? Entonces, cuando mejoramos la estructura vertical de la pradera, el consumo de forraje se mejora porque el tamaño de bocado se mejora, la densidad de bocado se mejora, la masa de hoja en el pastoreo se mejora, la relación hoja-tallo se incrementa y todos los factores que definen la ganancia de peso en pastoreo o la producción de leche en pastoreo se mejoran por la estructura vertical de la pradera optimizada a través del 95% de interceptación luminosa, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros definamos cuánto vamos a consumir del estrato superior. Si consumimos 12% de la altura total de planta, pues vamos a tener la oportunidad de regresar rápido
la planta se va a recuperar rápido y vamos a volver a tener hoja. Si lo consumimos con mayor presión, la altura total, pues vamos a regresar un poquito más, con más tiempo de intervalos de pastoreo, ¿sí? Si consumimos los estratos inferiores, hasta el 60%, pues la planta aguanta y va a darnos rebrotes tradicionalmente normales, pero si la castigamos y consumimos más, pues vamos a tener que esperar más para que alcance su altura adecuada, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos estos manejos de manera adecuada, pues vamos a tener forraje producido condicionado por el clima, el suelo, la temperatura, ¿no? Y vamos a obtener el forraje consumido mediante el pastoreo adecuado. Entonces, cuando nosotros pastoreamos al 95% de interceptación, estamos alcanzando el mérito genético de la planta. ¿Sí? Cuando pastoreamos de manera adecuada con animales desparasitados, con animales suplementados con minerales deficientes y en buena edad productiva, pues vamos a obtener el mérito genético de la planta y vamos a obtener la máxima productividad sostenible del sistema, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el mérito genético de la planta, el mérito genético del ganado maximizado y vamos a esperar que el mérito del ganadero también se mejore a través del pastoreo eficiente, que es lo que vemos que nos falla en muchas regiones del país, ¿no? Entonces, antes les decía yo que se daba más importancia al consumo del animal total de materia seca, pero ahora el índice de área foliar es el que nos condiciona la oportunidad de recuperación de la pradera y el pastoreo, ¿sí? Entonces hay una relación muy seria entre la severidad y la frecuencia de corte, ustedes ya lo saben, y hay que respetar las curvas de crecimiento del pasto, ¿sí? Entonces ya no hay diferencia entre pastos templados y pastos tropicales en el 95% de interceptación luminosa, ¿sí? Y no hay diferencias entre los hábitos de crecimiento. Es lo mismo para macollados, para estoloníferas o para dicotómicas, ¿sí? Entonces la luz es lo más importante y la luz condiciona la absorción de humedad y la absorción de nutrientes también. Entonces nosotros debemos tener praderas donde penetre la luz del sol. Todo es energía. Cuando un animal en pastoreo llena rápido y digiere más nutrientes, camina menos. Y hay artículos que reportan cuánta energía gasta un animal en caminar. Hasta ese detalle ha llegado. Entonces, lo que pasa con el ganado en la pradera en pastoreo, cortamos y el forraje rebrota mediante tasas fotosintéticas que van a llegar a ser asintóticas en un momento dado. Al 95% de interceptación luminosa, ya la fotosíntesis llegó a su máximo, ¿sí? El crecimiento se vuelve asintótico porque la respiración se incrementa después de los estratos acumulados sobre el máximo posible, que en el caso de raygrass es 3.5 hojas visibles por macollo, ¿sí? Entonces, cada especie tiene su número de hojas visibles diferencial. Entonces, cuando la tasa de respiratoria y no cosechamos, lo que va a pasar es que la senescencia va a aumentar y la calidad del forraje en especies templadas pues va a disminuir de manera más o menos constante, ¿no? Entonces, el 95% de interceptación más o menos está por aquí. Cuando la respiración apenas va aumentando, la senescencia es mínima y la calidad del forraje va a ser adecuada. Y lo que pasa en pastos tropicales es que cuando nos retrasamos en el pastoreo, ellos alargan los tallos y la calidad del forraje se ve afectada más seriamente, ¿no? Hay muchos datos en la literatura. Si pastoreamos de manera adecuada, la masa de forraje en estadio vegetativo de transición o reproductivo, ¿qué pasa con la masa de forraje? ¿Qué pasa con el contenido de hojas? Puede ser del 45 o hasta el 17% en pastos que están ya en la fase reproductiva. La cantidad de tallos se incrementa. Todo esto se repite en cualquier especie. No importa la especie con la que ustedes estén trabajando. Es universal, ¿sí? El material muerto es de ser muy bajo a ser muy alto cuando la pradera pasa más allá del 100% de interceptación luminosa, y los aumentos de peso, bueno, la densidad bruta, la densidad de hojas se comporta de manera universal, y la razón hoja-tallo, la razón hoja-material muerto van a verse afectadas, lo que nos afecta la calidad del forraje y la digestibilidad del forraje. Miren aquí cómo la digestibilidad pasa de ser de 83%,
casi como un concentrado, a ser del 72% al rebasar el 95% de interceptación luminosa. Y la ganancia diaria de peso, pues es menor en el estadio vegetativo, porque aquí hay más forraje en el estadio de transición, pero los tallos que están alargándose no están lignificados. Los tallos todavía no desarrollan bien la pared secundaria y están todavía tiernos y con buen porcentaje de digestibilidad. Entonces, todos estos datos son del 2019, se repiten sin importar la especie con la que estemos trabajando. Entonces, es muy importante tener todo esto en mente. El tiempo de rumia se mejora, las actividades de socialización del ganado se mejoran, las tasas de bocado se mejoran, y esto es lo que pasa cuando nosotros mantenemos una estructura vegetal vertical adecuada mediante el manejo de los cortes de manera adecuada, ¿sí? El manejo de pastoreo posee influencias sólidas sobre los indicadores de calidad del forraje, así como su plasticidad. O sea, la estructura vertical del pasto es lo más importante. En competencia, nosotros debemos de tener una pradera siempre en competencia. Cuando me preguntan qué sistema de pastoreo pueden usar en un ejido, pues antes de usar cualquier sistema de pastoreo, deben de tener 50 o 60 mil coronas por hectárea. Entonces, cuando un ganadero no tiene 50 o 60 mil coronas por hectárea en un pastizal de banderita o de pastos de porte mediano como banderita, pues lo primero que tiene que hacer es tener 60 mil coronas por hectárea y después empezar a hablar de sistemas de pastoreo. Primero tenemos que tener a la pradera en competencia. El valor nutritivo haría con el estrato vertical del dosel. Las hojas siempre van a ser lo más suave y lo más sabroso para el ganado. Entonces, el manejo del pastoreo nos va a ayudar a tener siempre muchas hojas si lo manejamos al 95% de interceptación luminosa. Y acuérdense que el 95% de interceptación luminosa se relaciona mucho con la altura del forraje. A un ganadero no le podemos decir que pastorea al 95%, pero sí le podemos decir que pastoree a 25, 30 o 40 centímetros de altura, dependiendo de la especie, de la variedad y del ganado en pastoreo. Y esto es muy seguro porque acuérdense del teorema del límite central. La media verdadera es dinámica, no la podemos atrapar, pero la podemos estar cerca de ella mientras más muestremos la pradera. Entonces, para muestrear altura en una pradera homogénea, pues con 15 muestreos de altura van a ser suficientes. Pero si tenemos terrenos heterogéneos, pues vamos a muestrear más, porque el teorema del límite central nos dice que mientras más muestremos, más nos acercamos a la media poblacional. Entonces, es fácil entrar a una pradera con una regla y medir la altura del forraje 25 o 30 veces y tomar datos y decidir cuál es la altura óptima, ¿sí? Entonces, las decisiones de frecuencia y intensidad de pastoreo se deben de tomar en sinergia con los requerimientos nutricionales del ganado, de los sistemas de pastoreo. Entonces, el ganado más joven tiene más necesidad y puede pastorear en los sistemas de líderes y seguidoras. El ganado que tiene más necesidades nutricionales puede entrar primero y atrás el ganado que trae más necesidades más bajas, ¿sí? Entonces, la eficiencia de cosecha también se mejora y los parámetros estructurales nos definen el comportamiento del animal bajo pastoreo en praderas. Entonces, yo no sé si tengan preguntas, hay mucho que platicar de esto. De hecho, son cursos y más cursos para entender estos aspectos y lo podemos comentar y platicar en otras ocasiones. Les digo, aquí no entramos con sistemas de pastoreo para nada, pero el principio universal de todos los sistemas de pastoreo es que se deben de basar en la interceptación luminosa y en conservar una estructura de pradera adecuada para sus necesidades y llenar las necesidades de pastoreo de los animales y conservar los costaderos y las praderas en una estabilidad ecológica y en una estabilidad económica enaltecida. Y es lo que estamos perdiendo en la mayoría de los agostaderos que representan pues grandes áreas del territorio nacional y lo podemos mejorar. Entonces, para allá es para donde estamos trabajando y para allá es donde los jóvenes pues deben de ubicarse y conceptualizarse la necesidad
de coronas en los agostaderos y en los potreros bajo pasto, ya sea en temporal o en riego. No sé si tengan preguntas, seguramente sí, espero poder hacerlas, espero poder haber podido darles el mensaje de la importancia de la estructura vertical de la pradera. Bien, muchísimas gracias, doctor. Muy clara la exposición y muy interesantes los temas. Por favor, si alguien desea realizar algún comentario, una pregunta, encienda su micrófono y con todo gusto los atendemos. Adelante. Ok. Buenas tardes. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, escucho un poco entrecortado, pero... Buenas tardes, doctor. Aquí te saluda Ismael de Campeche. Nomás okay. me queda la duda con respecto al porcentaje de consumo. En este caso, si nosotros introducimos al ganado vacuno, nos consume el 12%. ¿Qué pasa con los tallos que se quedan debido a estas repeticiones? ¿Crecen? ¿Afectan en algo? O no sé qué me puede decir al respecto. Bien, No sé si todas sí. Todas las plantas tienen una época donde van a florear, no importa qué manejo le demos. Entonces, por ejemplo, los pastos de zonas áridas, la mayoría son insensitivos al fotoperíodo y van a florear siempre que tengan humedad, van a tender a florear. Entonces, en cambio, los pastos de zonas tropicales son sensitivos al fotoperíodo y van a florear en otoño. Entonces, cuando el escotoperíodo se incrementa, entonces ahí va a haber situaciones donde no podamos hacer nada por evitar tallos reproductivos, pero después de que floree el pasto, nosotros podemos dar pastoreos agresivos y darle la oportunidad de que se recupere la fase vegetativa y que la planta vuelva a entrar a ciclos vegetativos de rebrote. Entonces nosotros tenemos que mantener la fase vegetativa muy controlada, pero va a haber situaciones en que no lo vamos a poder hacer porque la planta por su genética va a tender a florear y a producir tallos reproductivos, no importa lo que hagamos. En el caso de pastos tropicales es el escotoperíodo, cuando los días, las horas de oscuridad son más largas, los pastos tropicales tienden a florear. En cambio, en zonas áridas, cuando hay humedad, los pastos como son de pastos de oportunidad, ellos tienen que aprovechar, saben, evolucionaron a las sequías y saben que va a venir, que puede ser una oportunidad única de florear y inmediatamente tienden a florear, pero el manejo es el mismo. Si acaso les florea, pueden pastorear abajo y volver a aprovechar las tasas de la fase vegetativa de crecimiento y volver a encajonar a la pradera en su fase vegetativa. Es manejo, ¿ok? Ok, en este caso sería como una buena actividad a realizar una poda Sí, del pasto, ¿no? sí, más abajo, pero un pastoreo agresivo. Un pastoreo agresivo único una vez no le hace nada a la pradera, vuelve a recuperarse y, y después de que se recupere ya puedes dar pastoreos al 95% de interceptación con más forraje remanente para que regrese rápido el ganado a pastorear hojas. Ok, Doc, muchas gracias. Bonita presentación. Gracias. ¿Algún otro comentario, preguntas? Adelante, señores. Yo tengo una pregunta para el doctor Quero y un saludo al doctor Quero. Doctor, en el caso de ryegrass, si los pastoreos no los hiciéramos a los 28 días, que es cuando normalmente, bueno, acá en Chihuahua, alcanza la planta una altura suficiente y que aún no espiga, ¿qué sucedería si lo pastoreamos el ryegrass entre los días 15 y 18 de crecimiento, tratando de buscar que tenga la mejor calidad de hojas? El hacerlo con una frecuencia de pastoreo más en días menores, a la larga en el ciclo de la pradera le podría impactar que pudiéramos inducir alguna madurez claro, se va a madurar con la temperatura alta por allá en mayo, pero ¿qué pasaría de enero a marzo, abril, si lo estamos pastoreando 15 o 18 días después de que fue pastoreado? Perdón. Sí, bueno, sí, eso está en función del forraje remanente. Puedes dar forrajes, pastoreos muy ligeros y regresar a los 7 días.
cuando solamente se consume una hoja de las 3 hojas y media presentes antes de que se autosombree el pasto. La pradera cuando la pueden checar, cuando la dejan crecer más alta, dependiendo de la variedad, de 3 hojas y media, abran la pradera y las hojas basales que no se ven, a menos que abran las hojas, van a estar senescentes. Entonces, esa senescencia se reduce cuando se pastorea al 95%. Entonces, los días para regresar a pastorear dependen de qué tanto cosechaste, porque las hojas son las que atrapan, pues lógicamente, la luz a través de la fotosíntesis, y si tú le das oportunidad de que no se afecte la velocidad de rebrote porque tenga que recuperar el área foliar, puedes regresar a los 7 días sin ningún problema. Y entonces no es tanto por los días, sino es cuánto forraje remanente dejaste. Si lo que se hace es que se mide el área foliar en varias alturas al salir el ganado, y se miden los días en que recupera el área foliar óptima, no el área foliar máxima. Cuando el área foliar óptima va a estar dada cuando el pasto alcance 3.5 hojas visibles por macollo. Entonces esa va a ser tu área foliar óptima. Entonces si te pasas, pues vas a tender ya a la máxima. Y cuando dejas forraje remanente suficiente para que rápidamente se recupere el pasto, es sorprendente la velocidad en la que se recuperan si somos conservadores en el pastoreo y dejamos buena cantidad de forraje remanente. Entonces, al hacer eso, tú vas a cosechar, por decir, una hoja, pero vas a regresar muy rápido porque las 2 hojas y media remanentes van a ser suficientemente estables para recuperar a los fitómeros que vienen atrás exponiendo o queriendo exponer las hojas. Entonces, lo que tú me preguntas depende del forraje remanente. Se puede regresar muy rápido, y si bajas el forraje remanente más al nivel del suelo, pues vas a tener que regresar con más descanso de la pradera. Entonces es una decisión que nosotros debemos de tomar, pero en base a información, a ver cómo se comporta la calidad, las vueltas al capital a los que yo me refería, y la densidad de bocado, el tiempo de pastoreo, el tiempo de rumia, y van a ver que se mejoran, porque los reportes en todo el mundo son a que se han mejorado todos los componentes del pastoreo, ¿sí? Entonces, pues, depende del forraje remanente. Un saludo cordial, Toño. Gracias, doctor. Muy bien, en esta plática. Gracias. ¿Algún otro comentario, preguntas? Tenemos tiempo, señores. Bien. Pues, Maestro Quero, ¿me escuchas? Sí, adelante. Felicidades, maestro. Muchas gracias por la presentación. Oye, tengo una duda de las plantas dicotómicas. ¿Cuáles son? Bueno, sí, gracias por hacer el señalamiento. Bueno, es que son plantas que son cuando el macollo activa las yemas axilares y produce un nuevo macollo aéreo o una nueva flor aérea. Pues a mí se me ocurrió ahí llamarles dicotómicas, pero es cuando la planta tiende como pasto gigante, que tiende a tener flores axilares o yemas axilares que se activan y producen una nueva rama o una nueva flor. Entonces hay plantas que se comportan de esa manera, y en ese momento pues yo estaba viendo lo que es en inglés el tiller, el tussock y varios conceptos que en inglés no tienen traducción directa al español, y ahí fue la definición que puse. Pero es básicamente cuando el macollo se abre en una nueva rama o en una flor axilar. Ok. Ok, gracias, saludos. Vale, maestro, gracias, saludos. ¿Algún otro comentario, compañeros? Aprovechen. Por ahí veo una mano levantada, Manuel, no sé qué. Correcto, sí. Adelante, Manuel. Encienda su micrófono y de inmediato lo atendemos. Ahora sí se escucha. Sí. Sí, doctor Quero, ¿me escucha? Sí, sí. Mire,
nosotros estamos acá en el trópico húmedo en Tabasco y manejamos zacate estrella básicamente y el zacate Alicia, que son zacates rastreros. Sí, El zacate estrella en la parte más alta de la propiedad y el zacate Alicia en la parte más baja que se inunda. sí. Pero estamos acostumbrados a ver esos zacates en realidad muy exuberantes, pero son rastreros. Entonces a la hora que abres el área donde está el zacate con la mano, pues te das cuenta que abajo pues hay muchos tallos y material vegetativo muerto. Sí. Entonces usted hace un rato mencionó que los tallos, debemos buscar los tallos erectos. No, la arquitectura vertical de la pradera, sí. Ok, o sea, lo que estoy entendiendo es que obviamente estamos dejando que el zacate se pase de maduro. Exacto, sí. Sí, necesitamos buscar pues acostumbrarnos a verlo menos denso y con quizás más plantas por hectárea, ¿no? Que es lo que quizás hacia allá tenemos que migrar, más plantas por hectárea. Sí, sí, los pastos deben de estar compitiendo, sí. Sí, porque en la época del verano, pues es súper exuberante. Y en la época del invierno, que es cuando llueve mucho aquí, los zacates sí se ven un poco, como usted dice, ¿sí? Porque pues el lodo y todo hace que el ganado lo aplaste y lo entierre. Sí. Entonces, cuando empieza otra vez el verano, pues se ven exuberantes las praderas, ¿no? Un color impresionante. Sí. Pero bueno, hay que quitarse el miedo de que los zacates estén con un área de follaje más corta, más chica. Como usted dice, la altura de corte es la que tenemos que aprender. ¿Hasta dónde dejarlos, no? Sí, los reportes en Brasil andan en 15 y 20 centímetros de altura para meter al ganado, en el caso de Bermudas y de pasto estrella. Entonces, yo creo que 20 centímetros es una altura adecuada y la gente se impresiona. Pero cuando revise el rebrote a 20 centímetros va a ver que va a ser pura hoja y no va a haber material viejo. No va a haber material viejo. Entonces, cuando la gente espera a que alcance 35 centímetros, ya hay mucho material senescente abajo. Los pastos rastreros son los mejores para el pastoreo. De hecho, manejamos alturas de hasta 50 centímetros, doctor. O sea, entonces, revise la base de la pradera y se va a dar cuenta que hay mucho tallo y mucho material viejo, mucho material claro, senescente. Totalmente. Abajo no hay hoja, hasta arriba nada más está la hoja, abajo hay puro tallo ya seco y hoja podrida. Sí, entonces hay muchas estrategias para mejorar esa situación, pero la primera es bajar el pastoreo. El problema es que necesitamos más ganado en época de lluvias y muy poco ganado en época de invierno. Entonces hay que balancear. Nosotros tenemos que programarnos para balancear y hay estrategias como el silo, lógicamente, y incluso heno en pie. Se pueden dejar potreros que se crezcan más, la necesidad de materia seca y le vamos a suplementar con leguminosas como cacahuate forrajero o desmodium que se usan mucho en esa zona del trópico para que complemente sus necesidades nutritivas. Entonces, hay estrategias. De hecho, habíamos pensado que a lo mejor la mejor forma era usar esa técnica de pastoreo diferido, que cuando sobre, pues que se quede para la siguiente época. Entonces, un poco también ayuda a uno a que el suelo se vaya mejorando, ¿no? Sí, puede ir rotando sus áreas y hay manejos. En realidad hay muchas opciones para aconsejarles, pero sí es muy posible incrementar la carga animal, el número de animales en su rancho y que estén bien nutridos todo el año. O sea, es muy posible con estos pastos. Doctor, agradezco mucho, no sabe lo que he aprendido en este rato que he estado escuchando. Agradezco mucho su conocimiento compartido y es usted muy amable y muchas gracias por responderme. Con todo gusto. Por ahí está mi correo. Si tienen preguntas o dudas después, pues con todo gusto escríbanme y ya empezamos a platicar. Gracias, doctor. Usted muy amable. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Les recuerdo también que esta plática se queda grabada
y se transmite en la plataforma de Facebook de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, para si gustan verla de manera diferida posteriormente. Ahí va a estar y dura pues todo el tiempo que ustedes necesiten. No sé si existe algún otro comentario o pregunta. De no ser así, bien, pues no me queda más de que agradecer de nuevo al doctor Quero por su participación y apoyo. Recuerde que la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Zootecnia, nuestro director en lo particular, le agradecemos infinitamente su ayuda, doctor. Acá en el norte de México tiene sus amigos, estamos a sus órdenes, y una plática sumamente enriquecedora. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias, doctor Quero. Muchas gracias, muy gentil de su parte, que tengan buena tarde, gracias.